Una excursionista solitaria desaparece en los bosques eslovacos. Horas después, los rescatistas hacen un descubrimiento espeluznante. Su cuerpo, destrozado y medio enterrado bajo las zarzas. El asesino no era humano. Era un oso que escondía a su víctima para regresar más tarde. Esta es la terrible última excursión de Andrea Semanova, donde un tranquilo paseo por la naturaleza se convirtió en una pesadilla. Andrea Semanova salió sola aquella mañana de septiembre. Una mujer de 57 años, lo suficientemente experta para conocer los senderos, cautelosa pero no asustada. Los bosques fuera de Liptovsky, Mikuláš estaban vivos con el aire otoñal, fresco, húmedo, que traía el aroma de pino. Se suponía que sería un momento de paz, pero esos bosques guardaban más que el canto de los pájaros y las sombras. Los habitantes del lugar habían susurrado durante meses sobre avistamientos de osos cada vez más cerca de los pueblos. La población de osos pardos en Eslovaquia había explotado en los últimos años, y los encuentros se estaban volviendo menos raros. Sin embargo, para Andrea era solo otra caminata. No llevaba armas, ningún spray, solo confianza en sus 2 pies. Lo que no sabía, que nadie podía saber, era que en algún lugar a lo largo de su camino también se movía un oso, un depredador que había aprendido a patrullar las mismas crestas y valles fluviales donde ahora caminaban las personas. Para el oso, el bosque era su dominio. Para Andrea, era un lugar de escape. Esos 2 mundos estaban a punto de chocar. Cuando desapareció ese día, los amigos pensaron que podría estar retrasada, pero la verdad era mucho más oscura. La caminata de Andrea Semanova en el bosque no terminaría con un regreso seguro, terminaría en horror. Cuanto más se adentraba Andrea, más parecía volverse silencioso el bosque. Cada crujido de sus botas sobre las hojas caídas resonaba como una advertencia. El sol se filtraba entre las ramas, pintando franjas de luz sobre el sotobosque. Seguía un sendero familiar, pero para un oso no existe algo como un camino seguro. Los osos pardos en Eslovaquia son enormes. Algunos pesan más de 400 kilos. Se mueven silenciosos, sus patas amortiguadas por el pelaje y las almohadillas suaves. Rara vez los escuchas antes de que sea demasiado tarde. Andrea no sabía que uno ya estaba cerca, siguiendo el mismo valle en la sombra. Quizás lo había olido, quizás simplemente había cruzado su camino en el momento equivocado. Para Andrea era solo otra caminata. Para el oso era instinto, territorio, hambre y dominio encendidos en un latido del corazón. El bosque se había vuelto inquietantemente inmóvil. Ningún canto de pájaros, ningún parloteo de ardillas. Los depredadores silencian el bosque sin siquiera intentarlo. En algún lugar detrás de ella, ojos invisibles estaban fijos en ella. Andrea no podía saber que había entrado en su mundo, y una vez que el oso la había detectado, no había vuelta atrás. Sucedió en un instante. Un momento Andrea estaba acomodando su mochila. Al siguiente, una explosión de sonidos desgarró el bosque. Ramas se rompieron, hojas volaron, y un enorme oso pardo saltó fuera del sotobosque con una velocidad aterradora. Los osos no se mueven como los gatos, cargan como un tren de carga, y Andrea nunca tuvo la oportunidad de reaccionar. El rugido del animal rompió el silencio mientras cerraba la distancia en pocos segundos. Un destello de músculos, pelaje y garras. Intentó moverse, tambaleándose hacia atrás, pero el oso ya estaba sobre ella. El impacto la hizo caer al suelo, el aire le fue arrancado de los pulmones. Enormes patas se abatieron, garras rasgaron su chaqueta mientras los dientes se lanzaban hacia la carne. Andrea gritó, un eco tragado por los árboles. Ningún excursionista cercano, ningún habitante del pueblo de paso podía oírla. Estaba completamente sola. Las mandíbulas del oso se cerraron y un dolor como fuego le atravesó el sé. El ataque fue feroz, pero no había terminado. Los osos pardos no siempre matan rápidamente. Su instinto es más antiguo, más oscuro. Un impulso no solo para atacar, sino para reclamar.
El cuerpo de Andrea yacía encogido, desgarrado y roto, pero el oso no había terminado. Con una calma aterradora, comenzó a raspar el suelo y el sotobosque, arrastrando tierra, agujas de pino y ramas sobre ella. El sonido era escalofriante, como una pala cavando en la grava. Este era un comportamiento de ocultamiento, un ritual del depredador. El oso estaba escondiendo a su presa para después, cubriendo a Andrea bajo una manta de tierra y hojas, como si no fuera más que una presa. Andrea todavía respiraba, débilmente, apenas, pero podía sentir el peso del bosque cerrándose sobre ella, oler la tierra húmeda que le llenaba las fosas nasales, sentir al monstruo caminando sobre su tumba poco profunda. La conciencia vacilaba, su mundo reducido a oscuridad y silencio aplastante. Para el oso era instinto. Para Andrea era una pesadilla que ningún ser humano imagina, ser enterrada viva por la misma bestia que te está destrozando. Cuando los equipos de búsqueda descubrieron el lugar más tarde, lo que encontraron lo confirmó. Andrea no había sido simplemente destrozada, había sido reclamada por la naturaleza salvaje. Los rescatistas habían rastreado el bosque durante horas. Andrea había desaparecido en un sendero de excursión familiar, pero en territorio de osos, cada hora parecía una eternidad. Llamaban su nombre en el denso silencio del bosque. Sus voces rebotaban sin respuesta. Luego, uno de ellos lo notó, una irregularidad extraña en el sotobosque. Ramas rotas en ángulos antinaturales, tierra fresca, arañada y esparcida. Una forma bajo los arbustos. Se acercaron y la escena los paralizó en el lugar. El cuerpo de Andrea, medio oculto bajo tierra y agujas de pino, como si el bosque mismo la hubiera engullido. Su ropa rasgada, la piel desgarrada, la tierra amontonada sobre el pecho y las piernas. Era la clara señal de un oso que escondía a su presa. Los rescatistas quedaron horrorizados en silencio. No había sido una caída trágica, ni un accidente de senderismo, era pura depredación. Andrea no simplemente había muerto en el bosque, había sido capturada, sometida y enterrada como una carroña. La noticia del hallazgo se difundió en Eslovaquia como un rayo. El horror de una mujer enterrada por un oso a pocos minutos de su pueblo era casi imposible de comprender. El bosque ya no era solo un fondo de paz, se había convertido en un cementerio. Cuando la noticia de la muerte de Andrea llegó al pueblo vecino, el miedo se difundió más rápido que un incendio. Eran personas que vivían con el bosque a 2 pasos, que recorrían los mismos senderos cada día. Y ahora les informaban que una de ellos había sido destrozada, asesinada y enterrada como una presa. Los padres llevaron a sus hijos a casa. Los campesinos se negaban a trabajar en los campos al amanecer y al atardecer, las horas en que los osos merodeaban con más frecuencia. Los cazadores susurraban que no se trataba de un caso aislado, un oso lo suficientemente audaz como para atacar tan cerca de un asentamiento humano era un depredador que había perdido el miedo. En la plaza, los aldeanos discutían acaloradamente. Algunos pedían que el oso fuera cazado y muerto de inmediato. Otros advertían que eliminar a un solo animal no detendría a la población creciente que se acercaba cada vez más a las casas. Pero bajo los debates se escondía un temor más profundo. Andrea había sido encontrada a menos de 1 kilómetro de su casa. No estaba en alta montaña, no estaba en una expedición peligrosa. Estaba prácticamente en su propio patio. La línea entre la naturaleza salvaje y la seguridad había sido cruzada y los aldeanos lo sabían. Ya no vivían solo junto al bosque, el bosque y su cazador más letal vivía ahora entre ellos. El shock por la muerte de Andrea Semanova tuvo repercusiones más allá del pueblo. Fue noticia en las primeras páginas de toda Eslovaquia y en la región más amplia. Durante años, los habitantes habían advertido sobre el aumento del número de osos que se acercaban a los pueblos, pero ahora, con una mujer muerta, las autoridades ya no podían ignorarlos. Las autoridades de vida silvestre se apresuraron a la escena, acompañadas por la policía.
Su tarea era sombría: identificar al oso responsable, confirmar la amenaza y decidir su destino. Sin embargo, la búsqueda estaba llena de incertidumbres. El bosque estaba lleno de rastros, huellas de muchos osos, grandes y pequeños. ¿Cuál de ellos había matado a Andrea? ¿Podían estar realmente seguros? Mientras tanto, los habitantes se reunieron en los bordes del bosque pidiendo una intervención. El miedo se había transformado en rabia. ¿Cuántos más morirán?, gritó un hombre a las autoridades. La prensa se agolpó, con cámaras disparando, aumentando la presión sobre los líderes gubernamentales para que actuaran rápida y decididamente. Pero no todos estaban de acuerdo con la solución. Los conservacionistas sostenían que los osos son una especie protegida, vital para el ecosistema, y que la muerte de Andrea era un evento trágico pero raro. Los cazadores replicaban, afirmando que la protección había ido demasiado lejos, convirtiendo los bosques en una bomba de tiempo. El debate ya no se trataba de un solo oso. Se trataba de si los seres humanos aún controlaban estas tierras o si la naturaleza salvaje las estaba reconquistando. La muerte de Andrea ha encendido uno de los debates más intensos de Eslovaquia: el equilibrio entre la conservación y la seguridad humana. Durante décadas, los osos pardos habían sido un símbolo de orgullo, la prueba de que el corazón salvaje de Eslovaquia aún latía fuerte en sus bosques y montañas. Protegidos por la ley, su número crecía constantemente, alcanzando los miles. Para científicos y ambientalistas, esta era una historia de éxito, una victoria de la naturaleza que recuperaba su lugar. Pero para los pueblos al borde del bosque la historia parecía muy diferente. Hablaban de jardines saqueados, ganado muerto y ahora, una mujer destrozada y enterrada a la vista de sus casas. Para ellos, la protección se había convertido en una condena de muerte. El gobierno se enfrentaba a un dilema cruel. Debían autorizar abatimientos para reducir la población, calmando a los ciudadanos asustados, o mantener la postura de conservación, insistiendo en que los ataques de osos siguieran siendo raros. Ambas opciones tenían consecuencias. Si abatían demasiados osos, la comunidad internacional los condenaría. Si no hacían nada, cada paseo por el bosque podía parecer una apuesta con la muerte. Los debates televisivos, los discursos políticos y las reuniones en los pueblos resonaban con las mismas preguntas. ¿Cuántos osos son demasiados? ¿Y cuál es el precio de permitir que la naturaleza salvaje prospere cuando se pierden vidas humanas? La muerte de Andrea no fue solo una tragedia, fue una chispa que encendió un debate nacional, dividiendo comunidades, vecinos e incluso familias. Eslovaquia fue repentinamente dividida por la mitad. Por un lado estaban aquellos que pedían acciones inmediatas. Los campesinos llevaban fotos de Andrea, diciendo que su sangre era la prueba de que la población de osos estaba fuera de control. Las peticiones solicitaban patrullajes armados, abatimientos y la eliminación de cualquier oso que se atreviera a acercarse a los asentamientos humanos. Para ellos, Andrea no era solo una víctima, sino una advertencia de lo que sucedería si nada cambiaba. Por otro lado estaban los conservacionistas y expertos en vida silvestre, que defendían firmemente a los osos. Recordaban al público que Andrea se había aventurado profundamente en el territorio salvaje, su territorio. Los osos, sostenían, no eran monstruos, sino animales que seguían su instinto. Un ataque, por horrible que fuera, no justificaba retroceder décadas de avances duramente conquistados en conservación. El debate se volvió más acalorado y desagradable. Los programas de entrevistas estallaban en discusiones intensas. Agricultores y cazadores organizaron manifestaciones pidiendo el derecho a defenderse. Los activistas respondían acusándolos de usar la tragedia como excusa para exterminar la fauna silvestre. La muerte de Andrea se había convertido en algo más que una pérdida personal. Ya era una línea de falla nacional que oponía seguridad a supervivencia, miedo a conservación, el dolor humano a la naturaleza salvaje intacta. Y en medio de todo esto, una pregunta se negaba a desaparecer. ¿Podría repetirse esta tragedia? En los pueblos de montaña del centro de Eslovaquia, la vida cambió de un día para otro.
Donde antes los niños jugaban libremente en los campos, ahora los padres observaban con ojos ansiosos. Los campesinos se levantaban al amanecer con los rifles al hombro, escudriñando la línea de árboles antes de ocuparse del ganado. Los excursionistas, que antes estaban orgullosos de sus senderos salvajes, ahora caminaban con spray antiosos en la mano, si es que se atrevían a caminar. Cada susurro en el sotobosque ya no se ignoraba como simple viento. Era un posible depredador. Cada huella de pata en el barro era un recordatorio de que el destino de Andrea podía ocurrirle a cualquiera que se alejara demasiado de casa. Los reportes de avistamientos, algunos reales, otros alimentados por el pánico, inundaban a las autoridades locales. Osos vistos cerca de las carreteras, osos cruzando terrenos agrícolas, osos escondidos en los huertos. Los lugareños susurraban sobre una nueva audacia, como si la muerte de Andrea hubiera marcado el inicio de algo más oscuro, un coraje creciente de los depredadores que ya no temían a los humanos. Las autoridades intentaban tranquilizar al público, pero el miedo ya se había arraigado profundamente en la mente colectiva. Y por primera vez en la memoria viva, toda una región se sentía presa en su propia tierra. Las montañas no habían cambiado, pero las personas sí. Ahora vivían con una sombra en cada sendero, cada pastizal, cada borde del bosque, obsesionados con el recuerdo de los últimos pasos de Andrea. La muerte de Andrea Semanová no se apagó silenciosamente en el olvido. Se convirtió en una herida grabada en el corazón de Eslovaquia. Su nombre llenó los periódicos, su historia se difundió en las pantallas de televisión. Durante semanas, su fotografía fijó a una nación. Su sonrisa amable ahora para siempre ligada a un final violento. En los pueblos cercanos a los Tatras, las madres apretaban más fuerte a sus hijos. En las ciudades, los legisladores se enfrentaron duramente sobre el control o la protección de los osos. Andrea se había convertido en más que una víctima. Era un símbolo, una línea que dividía a quienes temían a los depredadores de quienes luchaban por preservarlos. Para su familia, el legado era más personal. Una hermana desaparecida, una hija perdida en el bosque que amaba. La recordaban no como la mujer enterrada en la espesura, sino como alguien que amaba las largas caminatas, los momentos de quietud en las colinas y la libertad de la naturaleza. Y sin embargo, cada recuerdo llevaba consigo un corte profundo, porque precisamente la pasión que la definía fue la que le quitó la vida. Su muerte dejó una huella innegable, un recordatorio de que incluso en el corazón tranquilo de Europa, la naturaleza salvaje aún mantiene su dominio. La historia de Andrea obligó a una nación a preguntarse: ¿qué tan cerca deberían caminar los seres humanos junto a los depredadores? ¿Y cuál es el precio demasiado alto para la convivencia? La muerte de Andrea Semanová fue más que una tragedia. Fue un recordatorio brutal de que en la naturaleza salvaje la humanidad nunca está al mando. Durante siglos, los osos pardos de Europa fueron casi exterminados por la caza. En Eslovaquia han regresado, protegidos por la ley, con un número que crece lentamente. Para muchos su regreso fue un triunfo de la conservación. Pero la agresión sufrida por Andrea obligó al mundo a enfrentarse a una verdad más oscura. Cuando depredadores salvajes y personas comparten el mismo territorio, a veces el precio es sangre. Su historia se convirtió en una advertencia susurrada, tanto en clubes de senderismo como en cocinas familiares. El bosque puede parecer tranquilo, pero justo más allá de la línea de los árboles, espera un poder más antiguo que la civilización. Un oso no ve a los excursionistas, ve el territorio, ve la supervivencia, y cuando los instintos se encienden, no hay negociación, ninguna súplica, ninguna oración lo suficientemente fuerte como para alejar 180 kilos de músculos, garras y dientes. Andrea amaba esas montañas, confiaba en ellas, pero la lealtad de la naturaleza nunca está garantizada. La naturaleza salvaje ofrece belleza, pero puede quitar la vida con el mismo aliento.
su muerte nos deja con una pregunta a la que ninguna ley puede responder. ¿Cómo honramos la naturaleza salvaje y al mismo tiempo nos protegemos de ella? Al final, la última excursión de Andrea Semanova nos recuerda que la naturaleza salvaje es impresionante, pero nunca indulgente. Gracias por habernos acompañado. Si esta historia te ha atrapado, asegúrate de suscribirte, para que no te pierdas el próximo relato donde la belleza y el terror se enfrentan. Y próximamente, otro encuentro real donde la fuerza bruta de la naturaleza dejó a los testigos conmocionados y las vidas para siempre cambiadas. El encuentro brutal de Andrea Semanova con un oso salvaje fue un recordatorio del peligro incontrolado de la naturaleza. Pero no todos los ataques provienen de la naturaleza salvaje. A veces la amenaza surge mucho más cerca de casa. Para Paul McDonald, no fue un depredador salvaje el que atacó, sino su propio ciervo de patio, un animal del que se había encargado, en el que confiaba y con el que convivía. Lo que había comenzado como compañía terminó en tragedia. Una tranquila granja australiana. Un hombre que alimentaba al ciervo doméstico que había criado como un miembro de la familia. Pero en pocos segundos la confianza se convirtió en terror. El ciervo bajó sus astas y lo atravesó en su propio patio. Mientras su esposa gritaba y trataba de salvarlo, el animal también se volvió contra ella. Esta es la impactante historia final de Paul McDonald, un hombre asesinado no por un desconocido, sino por la mascota que creía conocer. El aire estaba tranquilo en la propiedad de la familia McDonald en el campo de Victoria, Australia. La luz de la mañana se extendía sobre los pastizales. Paul McDonald se acercó al área cercada para los ciervos como lo había hecho innumerables veces antes. Dentro estaba el ciervo que había criado durante 2 años, un animal poderoso que trataba menos como ganado y más como un compañero de confianza. Pero esa mañana algo era diferente. Era la temporada de apareamiento. Las hormonas del ciervo aumentaban, los instintos se agudizaban, y en un abrir y cerrar de ojos, atacó. El ciervo bajó la cabeza. Las astas, parecidas a lanzas afiladas, captaban la luz. Y luego se lanzó contra él. Los vecinos luego recordarían los gritos que rompieron el silencio del campo. La esposa de Paul, Mandy, corrió hacia el cercado lo más rápido posible. Lo que vio fue una pesadilla. Su marido atrapado, las astas del ciervo que lo atravesaban repetidamente. Ella se precipitó a salvarlo, y el animal también se volvió contra ella, derribándola al suelo. Se hizo una llamada de emergencia desesperada. «El ciervo lo atrapó, está en el suelo». Pero cuando llegó la ayuda, el daño ya era irreversible. Paul McDonald yacía mortalmente herido en el patio que había cuidado durante años, asesinado por la misma criatura en la que pensaba poder confiar. Paul McDonald no era ajeno a los animales. A sus 47 años llevaba una vida tranquila en su propiedad rural en Victoria, Australia. Un hombre que amaba la naturaleza, el trabajo duro y el vínculo entre humanos y criaturas. Para la mayoría de las personas, los ciervos eran animales salvajes para admirar desde la distancia. Pero para Paul, un ciervo era diferente. Lo había criado desde pequeño, alimentándolo, protegiéndolo y observándolo crecer hasta convertirse en una bestia enorme e imponente. Con el tiempo, Paul trataba al animal no solo como ganado, sino como una mascota de confianza, incluso como símbolo de la vida simple y arraigada que deseaba para su familia. El ciervo, de 6 pies de altura y que pesaba cientos de kilos, era indiscutiblemente hermoso. Sus astas se ramificaban como una corona, una figura imponente y majestuosa en la niebla matutina del potrero. Los vecinos a menudo veían a Paul cuidándolo, sin miedo, seguro, convencido de que la confianza entre hombre y animal podía superar el instinto, pero esa confianza estaba construida sobre un terreno frágil. Los expertos explicarían más tarde, un ciervo nunca está realmente domesticado. Incluso después de años de familiaridad, un solo estímulo puede desencadenar su lado bruto y primitivo. Y en primavera, la temporada más peligrosa de todas, la testosterona corría por el cuerpo del ciervo, agudizando la agresividad
y alimentando la dominancia. Paul no era ingenuo. Sabía que la temporada de apareamiento hacía a los ciervos impredecibles, pero creía que podía manejar la situación. Después de todo, lo había hecho durante 2 años sin un solo incidente. Para él, ese no era un animal salvaje listo para transformarse, era su ciervo. Esa convicción, esa peligrosa suposición de confianza, preparó el terreno para la tragedia. Cuando Paul entró en el cercado el 17 de abril de 2019, lo hizo como un cuidador, pero a los ojos del ciervo acababa de entrar en un campo de batalla. 17 de abril de 2019, una mañana fresca y común en Glen Rowan West, Victoria. Paul McDonald se levantó como siempre, silenciosa y metódicamente, siguiendo el ritmo de la vida rural. Su esposa Mandy se preparaba para el día mientras él se calzaba las botas, listo para alimentar a los animales antes del desayuno. Para cualquiera más, entrar en un cercado de ciervos habría sido un riesgo impensable, pero para Paul era rutina. Llevaba la comida, cruzaba el potrero y abría la puerta con la misma seguridad despreocupada de siempre. El ciervo caminaba nervioso dentro, los músculos tensos bajo el pelaje, las astas que captaban la luz como cuchillas. Paul no lo pensó 2 veces. Había criado a ese animal, lo había cuidado y creía en su vínculo, pero era la temporada de apareamiento. La testosterona aumentaba, los instintos hervían, y el ciervo, ya en la cúspide de su madurez, veía cada movimiento como un desafío. Sin embargo, Paul se movió con calma, sin vacilar. Entró en el cercado cerrando la puerta tras de sí. Para él era solo otra mañana. Para el ciervo era el momento de afirmar su dominio, de demostrar su fuerza. El aire parecía cargado de tensión. El ciervo bajó la cabeza, las astas brillantes, los músculos contraídos como resortes. Paul, aún convencido de tener el control, se inclinó ligeramente mientras vertía la comida. Fue el último momento de calma que conocería. La línea entre la confianza y el terror estaba a punto de romperse. Sucedió en un instante. Un segundo Paul estaba esparciendo el alimento. Al siguiente, el ciervo se lanzó. Las astas, afiladas y ramificadas como una corona de cuchillos, se le clavaron directamente. Un crujido nauseabundo resonó en el recinto mientras Paul era levantado del suelo y estrellado con fuerza contra él. El peso del ciervo presionaba sobre él, los cascos pateaban, los músculos se hinchaban con furia primitiva y salvaje. Paul intentó repeler al animal, pero la bestia era implacable. Una y otra vez, las astas se clavaban, desgarrando la carne. Sus gritos desgarraban el aire tranquilo de la mañana, un sonido que nadie en la propiedad olvidaría jamás. Desde la casa, Mandy lo escuchó, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Corrió, el pánico le oprimía el pecho mientras se dirigía al recinto, y entonces lo vio, su marido, atrapado bajo el animal que había criado, la enorme figura del ciervo erguida sobre él en una furia violenta. Gritó su nombre, entrando en el recinto sin dudar. El ciervo dirigió su furia hacia ella, atravesándola con brutalidad. Sintió un dolor punzante mientras las astas le desgarraban el cuerpo, pero luchó por alcanzar a Paul, para liberarlo. Fue un caos, cascos que golpeaban, astas que embestían, gritos que llenaban el aire. La confianza que Paul había depositado en esa criatura se había hecho añicos en segundos. El animal ya no era una mascota, era salvaje, era letal e imparable. Cuando llegó la ayuda, los daños eran catastróficos. Paul yacía sin vida, la sangre empapaba la tierra mientras Mandy luchaba por levantarse. El ciervo la había derribado, sus astas le habían infligido profundas heridas en el cuerpo. Cada movimiento le desataba oleadas de dolor, pero se negaba a detenerse. Su marido yacía inmóvil a pocos pasos de ella. Se aferró a la tierra, jadeando por aire, luchando contra el mareo que amenazaba con vencerla. El ciervo giraba en círculos, pisoteando el suelo, con los ojos salvajes fijos en ella. Por un momento pensó que era el fin, que ella también moriría en ese lugar que alguna vez llamaron hogar.
pero el instinto de supervivencia prevaleció. Mandy se arrastró fuera del cercado, centímetro a centímetro, sangrando abundantemente. Cada segundo parecía una eternidad. De alguna manera logró deslizarse fuera de la puerta antes de que el ciervo se lanzara de nuevo contra ella. Detrás de ella, el animal furioso golpeaba la cerca. Sus astas chocaban contra la madera, desesperado por terminar lo que había empezado. Los vecinos, al escuchar los gritos, corrieron al lugar. Encontraron a Mandy desmayada, el cuerpo desgarrado y roto, susurrando el nombre de Paul. Sus heridas eran catastróficas, profundas perforaciones, costillas fracturadas, sangre brotando de las heridas infligidas por el animal que habían criado con amor. Los rescatistas llegaron en pocos minutos, llevándola de urgencia al hospital en estado crítico. Los médicos trabajaron frenéticamente toda la noche, cosiendo, transfundiendo, luchando por mantener la Es que la llamada llegó rápidamente. El animal debía ser sacrificado. La policía y los agentes de vida silvestre llegaron a la propiedad de los MacDonald en una escena que parecía un campo de batalla. Sangre en la tierra, postes de la cerca rotos, los rugidos guturales del ciervo resonando desde su corral. Caminaba nervioso, con las fosas nasales dilatadas, las astas astilladas con sangre fresca. El mismo animal que Paul había alimentado con biberón cuando era cachorro, ahora se erguía como su asesino. Los vecinos permanecían en silencio al borde de la propiedad, observando, algunos llorando, otros incrédulos. Durante 2 años, los MacDonald habían tratado al ciervo como un miembro de la familia, alimentándolo todos los días, mostrándolo a los amigos, incluso llamándolo amable. Pero ahora era un monstruo entre ellos y la decisión era definitiva. Los agentes armados levantaron los rifles. El ciervo arremetió contra la cerca, cargando con una fuerza aterradora. Cada impacto hacía temblar los postes. Se dio la orden. Un disparo rasgó el aire. Luego otro. El ciervo cayó. Su enorme cuerpo se desplomó sobre la tierra. La mascota ya no estaba, pero el silencio que siguió no fue un alivio. Era vacío. Matar al animal no devolvió a Paul, ni borró el horror de lo ocurrido. Todo lo que hizo fue cerrar el último capítulo de un vínculo trágico entre hombre y bestia. Una relación nacida del amor, terminada en sangre. La noticia de la muerte de Paul MacDonald se difundió en la pequeña comunidad rural como un incendio. La voz pasó de un vecino a otro, de las granjas a los bares del pueblo, hasta que todos supieron: Paul había sido asesinado por su propio ciervo. Para quienes lo amaban parecía imposible de aceptar. Paul no era imprudente, no era un hombre que desafiara al destino. Era un padre devoto, un esposo tranquilo y trabajador, un hombre que amaba profundamente la tierra y los animales que criaba. Y ahora se había ido, asesinado no por un desconocido ni por un accidente de tráfico, sino por una criatura en la que confiaba cada día. En la tienda local las conversaciones se interrumpían a mitad de frase cuando se mencionaba a Paul. La gente negaba con la cabeza incrédula: «No Paul, no él». Algunos susurraban que siempre se habían sentido incómodos con ese ciervo, mientras otros defendían a la familia, insistiendo en que nadie podría haber previsto tanta ferocidad. Los equipos de los periódicos locales llegaron a la tranquila propiedad. Las cámaras grababan desde la calle, mostrando la cinta policial tendida a lo largo de la cerca y a los vecinos que dejaban flores en la verja. Lo que antes era un cuadro de serenidad rural, ahora era el escenario de una historia de horror. Para los hijos de los MacDonald, el shock era insoportable. Habían crecido acariciando al ciervo, riendo mientras lo seguía por la propiedad como un perro. Ahora debían convivir con el recuerdo de que ese mismo animal les había quitado la vida a su padre. La tragedia se convirtió en más que un titular de periódico, se convirtió en una advertencia. Personas en toda Australia y más allá se hacían la misma pregunta: ¿cómo podía algo tan confiable, tan familiar, transformarse tan repentina y fatalmente? Y en esa pregunta estaba la fría conciencia. No importa cuán domesticado parezca un animal, los instintos de la naturaleza siempre acechan, justo debajo de la superficie.
En los días siguientes, las autoridades de vida silvestre y los especialistas en comportamiento de ciervos intervinieron para explicar lo que había sucedido. Y sus palabras pintaron un cuadro inquietante. El ciervo que mató a Paul MacDonald estaba en celo. La temporada de apareamiento, cuando los ciervos machos son impulsados por un aumento de testosterona a luchar, dominar y defender el territorio a toda costa. Incluso en la naturaleza se sabe que los ciervos machos se atraviesan mutuamente hasta la muerte. Sus astas no son solo adornos, son armas capaces de atravesar y desgarrar la carne con brutal precisión. Para los expertos, la muerte de Paul no fue casual, fue biología. El animal no se volvió loco, simplemente actuó por instinto, afinado durante miles de años de evolución. Y ahí reside el peligro. Paul, como muchos que se sienten cómodos con animales grandes, podría haber subestimado lo rápido que ese instinto puede activarse. Los ciervos no son animales domésticos, dijo una autoridad a los periodistas con firmeza. Durante la temporada de apareamiento, incluso el macho más tranquilo puede volverse agresivo. Ninguna familiaridad te hace estar seguro. Fue una advertencia que resonó más allá de Victoria. Personas en toda Australia que criaban ciervos, emús, incluso camellos y avestruces, fueron recordadas de que los animales exóticos o poderosos, incluso aquellos criados a mano, nunca están realmente domesticados. Viven por instinto, no por sentimiento. Paul MacDonald había tratado al ciervo como un miembro de la familia. Pero al final, cuando las hormonas aumentaron y los instintos tomaron el control, ese ciervo no lo vio como un cuidador, sino como un rival. Y en un instante brutal, el equilibrio entre hombre y bestia se rompió, con consecuencias fatales. Cuando Paul cayó, el ciervo no se detuvo. Se agitó, embistió y clavó sus cuernos una y otra vez en su cuerpo. Desde la casa, su esposa, Mandy MacDonald, escuchó el alboroto y corrió hacia el corral. Lo que vio estaba más allá de toda comprensión. Su marido destrozado por el animal al que habían alimentado y cuidado cada día. Sin dudarlo, intentó intervenir. Los vecinos dijeron luego que sus gritos resonaban por toda la propiedad. Armada solo con sus manos desnudas, se lanzó contra el ciervo, desesperada por alejarlo. El ciervo se volvió contra ella. En pocos segundos, los cuernos que acababan de desgarrar el cuerpo de Paul también la hirieron a ella. Fue pinchada, arrojada al suelo, pisoteada. La fuerza de un ciervo en celo, cientos de kilos de músculos y rabia, la golpeó repetidamente. De alguna manera, impulsada por el puro instinto de supervivencia, Mandy se arrastró lejos, con la sangre brotándole de las heridas. Un vecino, atraído por el caos, la llevó a un lugar seguro y llamó a los servicios de emergencia. Mandy fue trasladada en helicóptero al hospital en estado crítico. Había sufrido graves laceraciones y lesiones internas, pero milagrosamente sobrevivió. Pero su supervivencia trajo consigo un peso cruel. Mientras luchaba por su vida en la cama del hospital, Paul yacía muerto en su patio, el hombre con quien había construido una vida, asesinado ante sus ojos por el animal en el que confiaban. Para Mandy, cada cicatriz en su cuerpo se convertiría en un recuerdo permanente de aquella mañana en que su familia se rompió, el día en que el ciervo se convirtió en depredador. Cuando los rescatistas llegaron a la propiedad de los MacDonald, se encontraron con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Paul yacía sin vida en el patio, su cuerpo desgarrado por cuernos y pezuñas. Cerca, Mandy ya había sido trasladada en ambulancia aérea, aferrándose a la vida. Y dentro del cercado, el ciervo macho seguía caminando inquieto, su pelaje manchado de sangre oscura. El animal que alguna vez fue una mascota se había convertido en otra cosa. Las autoridades sabían que no había posibilidad de dejarlo vivo. Un ciervo en celo es impredecible, y después de haber matado a su dueño, había cruzado el límite de peligroso a letal. La policía acordonó la propiedad. Con los rifles en alto, entraron al cercado. Los testigos describían al ciervo como desafiante, erguido, con los cuernos hacia adelante, como si los retara a acercarse.
Era la última resistencia de una bestia guiada por instintos que ningún vínculo humano podría borrar jamás. Se escucharon disparos. El ciervo cayó al suelo. El peligro había terminado, pero también la vida del animal que Paul había criado desde pequeño, alimentado cada día y tratado como un miembro de la familia. Para los vecinos de los McDonald fue una vista sombría. La muerte de un hombre y la destrucción del animal que había amado a pocas horas de distancia. Un trágico doble epílogo de una historia que nunca debió ocurrir. El cercado, antes símbolo de novedad y orgullo, ahora estaba en silencio. La sangre en el suelo marcaba el punto donde una mascota se convirtió en asesina y donde la confianza en un animal salvaje resultó fatalmente mal colocada. La muerte de Paul McDonald no fue solo un accidente raro. Fue un brutal recordatorio de que incluso los animales más familiares pueden convertirse en depredadores cuando los instintos se despiertan. Los ciervos no son dulces adornos del bosque. Son criaturas salvajes y territoriales armadas con astas lo suficientemente afiladas como para perforar y pezuñas lo suficientemente fuertes como para aplastar. Durante la temporada de apareamiento, el aumento de la testosterona transforma incluso al ciervo más dócil en una amenaza impredecible. Paul creía que su ciervo lo conocía, lo alimentaba, le hablaba y confiaba en él. Pero la verdad es escalofriante. El vínculo que pensaba tener era unilateral. Al final, la biología y el instinto superaron cualquier rastro de cuidado humano. Lo que Paul veía como una mascota, la naturaleza aún lo veía como un animal salvaje. Los expertos en vida silvestre advierten que es precisamente por eso que tener animales exóticos o poderosos, incluso aquellos criados desde jóvenes, es una apuesta con la muerte. El recinto que una vez hizo que Paul se sintiera en control se convirtió en su tumba. Ninguna cantidad de amor, familiaridad o rutina podía borrar el impulso primordial que se desata cuando la naturaleza toma el control. Su tragedia es una advertencia. Esa confianza, por bien intencionada que fuera, le costó la vida. Y los ecos de sus últimos momentos aún persiguen a la comunidad que vio a un hombre ser asesinado no por un depredador salvaje, sino por el animal que quería conocer mejor. La muerte de Paul McDonald sacudió su tranquila ciudad australiana como una onda expansiva. Los vecinos que habían visto al ciervo pastar pacíficamente detrás de las cercas no podían creer que ese mismo animal se hubiera convertido en un asesino. Pero la naturaleza no negocia. El instinto es más antiguo, más fuerte y más letal que cualquier ilusión de control. La historia de Paul no trata solo de un hombre y su ciervo, sino de la delgada línea que los seres humanos cruzan cuando confunden la frontera entre mascota y depredador. Las astas que lo hirieron no eran maliciosas, eran primordiales, una oleada de dominio salvaje durante la temporada de apareamiento. Para el ciervo, Paul no era un amigo ni un cuidador, sino simplemente otro rival en su territorio. Su muerte es trágica e inquietante porque pudo haberse evitado. Los expertos dicen que nunca se debe acercar a un ciervo en celo. Sin embargo, Paul, por costumbre, por confianza, entró en esa cerca una última vez. El precio fue fatal, y así su legado permanece no solo como una historia de advertencia, sino como un brutal recordatorio. La naturaleza salvaje siempre seguirá siendo salvaje. No importa cuánto la alimentemos, la amemos o creamos haberla domesticado, la naturaleza espera, paciente e implacable, el momento para recordarnos quién tiene realmente el poder. La muerte de Paul McDonald es un inquietante recordatorio de lo rápido que la confianza en un animal salvaje puede convertirse en tragedia. Una mascota querida se convirtió en el instrumento de su fin. Gracias por seguir esta historia. Si les ha impactado, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nunca el próximo relato de encuentros entre humanos y lo indómito. Y próximamente exploraremos otro caso impactante en el que un encuentro cotidiano degeneró en un horror impensable. No querrán perdérselo.